el orgullo de haber pertenecido a Cenas es para mí satisfacciones que tengo por lo que está haciendo el Cenas. Soy Jesús Sada Gamis, soy ingeniero mecánico electricista y estudié en otros 2 diplomados en el extranjero. Los más importantes para el asunto eléctrico fue que la tienda que tuvo mi padre en Torreón estaba en el centro de la ciudad y vendía aparatos eléctricos y me entusiasmaba mucho los focos, lamparitas, pilas, cosas pequeñas. Era una ferretería además y me gustaba mucho ver los problemas del sol. Después en la infancia tuve oportunidad de vivir de las 5 o 7 casas rentadas que rentaban mis padres secuencialmente. Marcaba la posición de las proyecciones del sol que daban en una pared y me entusiasmaba cómo iba cambiando a lo largo del año. Me interesaba mucho, poco a poco, el bombeo agrícola de la zona, porque la zona lagunera era de muy poca agua y habían cerrado una presa en Palmito, así es, en Durango, y se estaba bombeando mucha agua. Yo pretendía tener un sistema de bombeo, trabajar en eso, y era eléctrico. Y estaba el agua conducida desde una presa que estaba abajo de la presa principal en Durango todavía. Ya estaba canalizada el agua, pero el agua de los pozos era muy importante para el riego. Y de ahí nació cierta inquietud por la electricidad. El ingeniero Rodolfo Ayala llegó a ayudarme con la tesis. Fue mi receptor de esto en Monterrey. Y en esas condiciones, poco a poco fui entusiasmándome por la electricidad. Entre otras cosas, me interesaban muchas cosas de la ciencia y de la cultura también. Escribía algunas cosas en revistas para estudiantes, pero lo que me interesa mucho es que la electricidad me empezó a interesar como otras actividades. Actividades culturales, sobre todo también, de tipo de lecturas narrativas, cuentos cuando era niño o poesías cuando era ya más viejo. Pero la parte eléctrica fue poco a poco conformándose para que yo estudiara fuera de México. Y el curso que tomé en Grenoble, en la Escuela Nacional Superior de Electricidad, Radio y Hidráulica de Grenoble, le llaman el Politécnico de Grenoble, este estado de Isère, no es estado, es departamento de Isère, cerca del rumbo a las Alpes. Me entusiasmó mucho y trabajé como después de terminar el diplomado en el Politécnico, trabajé en EDF, Electricité de France, durante unos dos meses, algo así, y recorrí algunas cosas del suroeste de Francia, en los límites con Cataluña. Estudié aspectos, más bien, tuve vigencia de una especie de zona eléctrica del suroeste de Francia. Y también trabajé un poco, 2 meses, en Merlangeran, una empresa eléctrica, y esto fue por una beca que me dieron el gobierno francés a través del Instituto Francés de la América Latina. EDF me dio muy buena impresión en las visitas que tuve en la zona suroeste, en diferentes regiones, acompañando al superintendente o algo así en sus viajes, y me ayudó mucho a entender lo que hacía EDF.
un centro de control del suroeste sobre todo. Y poco a poco fui interesándome en aspectos de qué pasa con el sistema eléctrico, porque estaba conectado con una planta en Falcón, en el Río Bravo, y había un falcón americano y un falcón americano, un americano y un mexicano, y era limítrofe, y eso nos obligaba a estar unidos a Texas, a la ERCOT. ERCOT es el área de control de Estados Unidos, y empecé a notar que la frecuencia era fabulosa. La planta de San Jerónimo era la más importante, pero lo más importante era la interconexión. Entonces aprendí mucho de qué pasa con la frecuencia, que si no estamos conectados en un momento dado, pero qué pasa con el voltaje. Si queríamos traer más energía de Estados Unidos alguna vez en emergencias o entregar energía, era necesario pensar en el voltaje en ambos extremos, Monterrey y la conexión con Texas. Texas tenía, como la tiene ahora, una cantidad de potencia mucho mayor que México, que todo México. En aquel tiempo era con una parte de México, era la zona, sobre todo de Monterrey, y llegaba un poquito a los límites con Tamaulipas, con Monclova, Coahuila, un poquito al sur también, hacia San Luis, iba creciendo, pero era un área de control, una conexión que el voltaje y frecuencia eran importantes para eso. Cuando me fui a Guadalajara, era un sistema aislado completamente, era un sistema mayor que el de Monterrey, y todavía sigue siendo lo más importante, el área occidental en cuanto a volumen de potencia, y poco a poco fui enterándome que el sistema aislado era algo más conflictivo el poder manejarlo. Y fui aprendiendo qué hacer, y fue muy meticulosa la instalación. Fueron unos 3 años que trabajé en Monterrey, del 59 al 61, bueno, al 62. En el 62 me mandaron a Guadalajara, y entre el 62 al 66 estuve en Guadalajara manejando cómo hacer que funcionara un sistema interconectado, aislado del resto, pero fue desde cero, porque la frecuencia no estaba contenida. Era muy importante tener información continua de los eventos, que se disparó una línea, se disparó un generador y demás. Entonces, la información de esos conceptos automáticos es importante. Uno de los retos era tener información tan actualizada al momento para poder corregir cualquier defecto del servicio, y el control supervisorio era muy importante. La operación del sistema se hace con información, y si uno espera ya la llamada telefónica de que se desconectó la línea, es muy diferente a que vea uno en un tablero que se desconectó la línea. Entonces, primero, el reto tecnológico es tener control supervisorio de cada uno de los interruptores importantes o no importantes, en la medida que no sea tan necesario, en el área de control, sea de su área, sea del SENACE, sea de las áreas o sea de distribución. Control supervisorio es una actuación que debe ser o automática, un rescierre cuando se va la línea, porque el otro circuito se puede cargar más, un rescierre, o puede ser ordenando que se cierre por teléfono o por línea telefónica. Entonces, la información es muy importante, es un reto que se tiene de lo que pasa en el sistema, tan actual como sea necesario según la importancia del evento. Esa tecnología no se tenía cuando yo llegué a Guadalajara. No se tenía ni en las áreas de control de las dos empresas que recibían energía de Cupetis y Coban. No se tenía.
en Monterrey no se tenía cuando comenzamos a tener acción sobre la planta de San Jerónimo, y se iba a la línea de que conectamos Saltillo, que era de otra empresa, o la línea que va hacia el norte de Coahuila o de Chihuahua. Si no se tiene esa información, no se hace el trabajo. No puede perder vigencia porque debe de adelantarse a los eventos fortuitos o a las variaciones de la carga. Tiene que vigilar que no nada más de lo que ya pasó, qué consecuencias tiene para el día siguiente, pero sobre todo para la semana siguiente y el año siguiente. Es el responsable de que el servicio continúe siempre en forma óptima, que las variaciones de frecuencia sean las mínimas, variaciones de voltaje sean las mínimas, y retroalimentar a quienes hacen la planeación. Es decir, la parte esencial es la vida del sistema basada en la experiencia última. Es conmovedor ver que avanzó fuerte en su estructura. Habrá que ver si es capaz de poder tener los recursos que tenía Comisión Federal cuando estaba la planeación separada también. Había retrasos en la entrada de plantas, pero ahora hay otro reto también importante. El orgullo de haber pertenecido a Cenas es para mí satisfacciones que tengo por lo que está haciendo el CENACE. Somos el CENACE y somos parte de la historia.